Benvenuti in Mosaico della Bella Italia. Buen pomeriggio, amici. Buenos días, amigos. Bienvenidos al programa Mosaico de la Bella Italia. Nuestras vías de comunicación 427-3360, si lo hacen desde fuera de La Plata 0221. Les pedimos por favor que si desean llamar lo hagan mientras suena la música. El WhatsApp 678-9929, allí por escrito, por favor. www.radiorocha1570wixsite.com y como no, aquellos que quieran escucharlo por su radio receptor AM1570. Bueno, vamos a comenzar hoy a leer un artículo de Eloy de Tera, doctor en Historia del Arte, que trata de Miguel Ángel, el genio indómito. Bueno, muchos de nosotros conocemos, ¿no?, la vida de Miguel Ángel, sabemos ese asunto de que le habían encargado el mausoleo de Julio y después Julio se le ocurrió que no, todos esos entretelones. Pero acá habla de muchas partes de sus 30 últimos años de vida y les cuento una curiosidad, aparte de este artículo. Miguel Ángel, si bien, digamos, era católico, digamos, pertenecía a un grupo llamado Spirituali, esto está estudiado por algunas, que estaba bastante resistido por la Iglesia, porque decían que lo importante era, bueno, todo lo que tiene que hacer una persona que cree en Dios, de cualquier religión que sea, y bueno, y que muchas veces la Iglesia Católica se aparta, ¿no? Pero la religión no es la culpable, sino los hombres, de las cosas que no están bien. Pero muy interesante cómo cuidó él y dejó, por ejemplo, en el Moisés, algunas claves secretas para que la posteridad, o por supuesto un estudioso, no es que yo lo supiera, se diera cuenta de eso que dejó en clave. Algún día vamos a hablar de eso porque es sumamente interesante. Pero hoy vamos a comenzar a leer este artículo, Miguel Ángel, el genio indómito, del doctor en Historia del Arte, y que está en la revista de la cual yo soy fan, como quien diría, Historia de la National Geographic, número 219. Bueno, durante los 30 últimos años de su vida, Miguel Ángel residió en Roma, dedicado a innumerables proyectos artísticos, entre ellos el que fue su mayor fracaso. ¿Por qué? Porque él quería terminarlo. No es que fue su fracaso porque lo hizo mal, sino porque él era escultor, era su... Bueno, el objetivo de su vida era esculpir más que pintar, ¿no? Si bien fue un excelente pintor, y ya bueno, sabemos de eso, ¿no? Pero él estaba encantado con el tema de esculpir ese mausoleo y bueno, después se le pinchó, como quien dice, ¿no? El sopor cálido del baúl latía las largas tardes de aquel septiembre de 1534, en que llegó a Florencia una de las peores noticias posibles. Giulio di Giuliano de Medici, el Papa Clemente VII, había muerto el día 25 de aquel mes, después de supuestamente haber comido un hongo venenoso. Por entonces, en la llamada sacristía nueva de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, un espacio arquitectónico concebido como un mausoleo de la familia Medici, se estaba levantando un andamio bajo la atenta mirada de Miguel Ángel Buonarroti. El artista, que contaba ya 60 años, debía pintar allí una resurrección, pero nunca lo hizo. Algunos días antes había partido de Florencia camino de Roma, a donde llegó el 23 de septiembre, justo una noche antes de la muerte del Papa. Muy buen conocedor de los entresijos del Vaticano, quizá la noticia de Clemente VII lo convenció de que debía irse a Roma, para estar disponible cuando la fumata blanca se elevara sobre el techo de la Capilla Sixtina, anunciando la elección de un nuevo pontífice. El difunto Papa, su amigo de la infancia y gran protector, le había encargado 2 proyectos artísticos que ahora pendían de un hilo, no solo el del mausoleo florentino aún sin terminar, sino también el gran fresco del juicio final, que debería decorar la pared del altar de la Capilla Sixtina. Aunque seguía teniendo la fuerza suficiente para trabajar el mármol sin descanso, Miguel Ángel era un hombre ya mayor para su época. Por otra parte, aquel último año había sido muy difícil para él.
Había muerto su padre Ludovico y hacía largos meses que no veía al joven Tommaso de Cavalieri, al que había conocido durante una breve estancia en Roma en 1532 y del que al parecer se había enamorado. Pero nada de ello le había impedido abandonar Florencia para siempre y dirigirse a Roma, una decisión que sería trascendental para lo que le quedaba de vida. El nuevo Papa Pablo III de la familia de los Farnese conocía la valía artística de Miguel Ángel, aunque no había tratado antes con él. En septiembre de 1535 le confirió el cargo de supremo arquitecto, escultor y pintor de los palacios vaticanos. El título iba acompañado de una generosa paga mensual tomada de la Cámara Papal, la más alta que hubiera recibido un artista de la época. La tarea que más absorbió a Miguel Ángel durante los años siguientes fue la realización del fresco del Juicio Final en la Capilla Sixtina. Para facilitar su trabajo se hicieron obras a fin de inclinar la parte alta de la pared de la capilla hacia adelante. Pese a ello, la tarea fue extenuante. Su salud no era la misma que 30 años atrás, cuando pintó la bóveda de la misma estancia. En 1540, cuando estaba pintando la parte más baja de la pared, se cayó del andamio y tuvo que pasar más de un mes en cama. Ahora vamos a empezar a escuchar música, pero esto de Miguel Ángel me hizo recordar un libro que leí hace muchos años, que se llama La agonía y el éxtasis, que es magnífico, donde cuenta perfectos para hacer sus obras de escultura. Se iba a determinada hora de la noche, cuando había la luna que él consideraba que era la adecuada. Esta persona que hizo la investigación dice que le preguntaron cómo hacía con el mármol, si tal vez cuando estaba esculpiendo encontraba una falla. Dice, es que no, yo sé que no tiene una falla el mármol, pero en esos bloques tan enormes, ¿cómo haría para saber si no hay una falla en el centro? Y entonces explicó que según cómo da la luna en las canteras de Carrara, según cómo da la luna, no me acuerdo cuál de las lunas, los rayos de la luna lo atraviesan de una manera determinada que se pone transparente el bloque de mármol. Es una maravilla imaginarlo. Y la verdad, si no hay fundamentos científicos, lo compro, porque es una maravilla pensar esto, y es más que probable, con esos moles enormes que hacía, que es más que probable que esto tenga hasta una explicación física, tal vez, ¿no? Yo creo. Bueno, hoy vamos a acompañarnos de una música muy linda, de acordeón, que vamos a escuchar de 2 o 3 temas mientras continuamos leyendo el artículo. Vamos a escuchar el italiano C'è la indifferenze.
Bueno, le agradecemos a Susana de la Loma, asidua oyente de los programas de Rocha. Muchas gracias, Susana, muy cálida, muy amorosa, un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Bueno, encargos por toda Roma. La Capilla Sixtina no fue el único proyecto en el que se embarcó Miguel Ángel. Al contrario, en esos años Roma parecía llevar su nombre en cada esquina. Bajo su dirección se estaba construyendo cerca del campo dei Fiori el nuevo palacio de los Farnese, la familia del Papa. En el Vaticano se estaban alzando unas murallas defensivas proyectadas por él. La plaza del Capitolio, el Campidoglio, también se había reordenado según su diseño, y la nueva gran cúpula de San Pedro llevaba su nombre. Además, en la distancia, en Florencia, proseguía la construcción de la Biblioteca Laurenciana. Miguel Ángel envió a su ciudad natal un modelo de barro de la que sería la escalera monumental de la biblioteca, mientras que los obreros y artífices culminaban los últimos trabajos de la sacristía de la Basílica de San Lorenzo, que el genial artista había dejado a medias. Por si eso fuera poco, el Papa Farnese aún quería dejar en el Vaticano el nombre del maestro impreso en un último proyecto, la Capilla Paolina. Entre la infinidad de empresas artísticas que acometió Miguel Ángel tras su retorno a Roma, se encontraba también la terminación del proyecto más colosal que había concebido en toda su vida, el mausoleo de Julio II. Este gran papa del Renacimiento fue un afamado protector del arte. Encargó a Miguel Ángel la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina, a Rafael la decoración de sus estancias privadas y de las 3 logias de los palacios apostólicos, y al arquitecto Bramante la construcción de una nueva catedral en Roma, la futura Basílica de San Pedro, en sustitución de la basílica de la época de Constantino. El centro del nuevo templo debía estar marcado por el sepulcro colosal del propio Julio II,
que éste encargó a Miguel Ángel antes de morir en 1513, o sea que el propio Julio II le había encargado este monumento. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo, vamos a escuchar un poquito más de música, La Trótela, La Piamontesina y La Gasa Ladra, que nos va a resultar reconocible, no hace mucho estuvimos escuchando.
Bueno, amigos, seguimos hablando, comentando este artículo. Choque de caracteres. Estamos hablando del mausoleo que le encargó Julio II, el Papa, a Miguel Ángel. Antes de morir se lo encargó. Bueno, acá aparece el choque de caracteres. Siempre con el tema de los papas es todo un tema, ¿no? El mausoleo había sido uno de los grandes proyectos de aquel pontífice humanista. Fue además una empresa que marcó para siempre su relación con Miguel Ángel. Julio II siempre confió ciegamente en el talento que había visto en aquel joven de 23 años que asombró a todos con su pietad, pese a que entre ambos hubo no pocos encontronazos. Y bueno, es razonable, si uno amaba el arte y el otro era el artista, es bastante lógico que hubiera encontronazos. Conocido es el enorme enojo de Miguel Ángel en 1506, cuando el Papa no lo quiso recibir, y el artista reaccionó yéndose a Florencia decidido a no volver. Julio II le envió mensajeros y cartas, habló con intermediarios como el gonfaloniero de Florencia, un importante cargo de la ciudad,
pero nada hacía cambiar de opinión al artista. O sea, estaba muy firme Miguel Ángel. Hasta que Julio II tomó Bolonia y recibió allí a Miguel Ángel para encargarle una gran escultura de bronce que lo representaría como conquistador. Miguel Ángel la realizó, pero fue destruida cuando los Bentivoglio, los señores de Bolonia, recuperaron la ciudad. ¡Ay, qué espanto! El artista concibió para Julio II un sepulcro enorme, un monumento de 4 caras, por cuyo interior se podría circular, y cargado de esculturas por todos lados, como si quisiese competir con el mítico mausoleo de Halicarnaso. Su estructura arquitectónica colosal se dividía en 3 niveles que albergarían más de 40 esculturas de mármol, además de algunos relieves en bronce. El monumento debía alzarse en el centro de la nueva Basílica de San Pedro, que entonces estaba en proceso de construcción. El mausoleo de Julio II iba a estar donde hoy se levanta el baldaquino de Bernini, con la gran cúpula del mismo Miguel Ángel encima. El programa escultórico del museo incluía representaciones de grandes figuras bíblicas como Moisés, San Pablo y seguramente San Pedro. Las figuras de la vida activa y la vida contemplativa evocaban las 2 caras del Papa Julio II. Como Papa que marchaba al frente de los ejércitos pontificios en las contiendas y como prelado humanista y protector de las artes y las letras, que en su biblioteca privada se hacía pintar la Escuela de Atenas por Rafael de Urbino. Bueno, vamos a continuar después, vamos a escuchar ahora Reginella Campagnola, Polca del Organeto y la Romanina.
Bueno, amigos, vamos a leer un poquito más y vamos a continuar el lunes que viene porque estamos cerquita del final del programa. Caro e inacabado. Este proyecto persiguió al artista durante toda su vida. Tras la muerte de Julio II en 1513, Miguel Ángel firmó con sus herederos sucesivos contratos en los que el número de esculturas disminuía a la vez que el precio aumentaba. Los herederos del Papa le regalaron incluso la casa de Roma, en la que Miguel Ángel vivió casi toda su vida. La residencia, hoy desaparecida, estaba situada en la Plaza Macel de Corby. En su planta baja, el artista almacenaba todos los bloques de mármol que había comprado para el proyecto del mausoleo. Pero desde 1516 el escultor no tocó ni uno solo de esos bloques. O sea que en ese momento Miguel Ángel cobraba y no hacía nada. De hecho, recibió por todo el proyecto la mayor suma de dinero de su vida, más de 4.063 florines. Hay que tener en cuenta que por pintar la bóveda de la Capilla Sixtina cobró solo 1.020 florines y por la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, nunca realizada, recibió unos 2.300. Cuando Miguel Ángel llegó a Roma en 1534, era un hombre muy rico, como nunca antes un artista lo había sido. Los estudios de Rab Jaffiel muestran que su fortuna rozó los 45.000 florines. Sabemos también que Miguel Ángel y Leonardo compartieron banco en Florencia.
pero mientras el primero, o sea, Miguel Ángel, depositó en su cuenta casi 10.000 florines, Leonardo ingresó 889 en toda su vida. Sin embargo, el artista siempre vivió de forma austera y humilde. En cualquier caso, lo que para Miguel Ángel fue un gran negocio económico, terminó con el peor resultado artístico posible. De haberlo visto, Julio II se habría indignado. La grandiosidad del mausoleo que Miguel Ángel concibió en vida del Papa y que debía ser el centro de todas las miradas en la nueva gran basílica del catolicismo quedó reducida a una fachada mal terminada en la que se colocaron unas pocas esculturas, perdiendo todo el significado iconográfico extraordinario del primer proyecto. Gracias a Pablo III, Miguel Ángel obtuvo el permiso para despachar el proyecto mediante ayudantes, y de todo lo que ya había esculpido entre 1513 y 1516 y estaba en su casa de Macel de Corbie, solo puso el Moisés, tan maravilloso, en el conjunto. Bueno, vamos a continuar esto, ¿no? Fue una gran decepción para él porque, bueno, él era escultor. Realmente desconocía esto de que había sido, bueno, bien pagado estaba, ¿no? Un genio de esa envergadura, lo mismo Leonardo. Estos genios maravillosos. Bueno, amigos, nos estamos acercando prácticamente al final y dentro de poquito empiezan las chicas caminando senderos, así que bueno, un saludo para ellas, que hace mucho que no las saludamos. Bueno, grazie di averci ascoltato, ci sentiamo próximo lunedì alle 12 y vamos a continuar leyendo este artículo que es muy interesante. Un abrazo enorme, que pasen una muy buena semana, los queremos mucho, gracias por estar ahí y hasta el próximo lunes.